¿Qué tal, hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista Macul y también nuestras visitas que nos están acompañando, gente de otras iglesias, hermanos de otros países probablemente, no lo sé, amigos también que se encontraron el video por ahí y están acá? La verdad, le doy la bienvenida para comenzar una nueva clase eh, de nuestro curso, que es bastante extenso, dicho sea de paso, denominado Cristo en Cuadros. En esta ocasión nos toca la clase número 2 de la escalera de Jacob. Estamos haciendo la similitud del cuadro de la escalera de Jacob. Queremos saber quién es la escalera de Jacob, del sueño, por supuesto. Y bueno, yo creo que usted ya lo sabe, pero lo tenemos que comprobar en la Biblia, en la Escritura, y estamos desarrollando esta clase, esta segunda clase de la escalera de Jacob. Eh, Día 7 domingo 7 de marzo del 2021, y le pido que me acompañe en oración para que el Señor pueda bendecir esta clase y podamos sacar provecho, podamos aprender, y lo mejor de todo, o lo que deberíamos hacer es poner en práctica lo que nosotros estamos aprendiendo acá en el curso. Así que le invito a que oremos. Señor mi Dios, Padre Celestial, gracias por este día, gracias por esta nueva clase que nos da la oportunidad de tener. Gracias por enseñarme primeramente a mí, Dios mío, sobre este gran cuadro de la escalera de Jacob. Te pido que seas con mis hermanos también que están viendo el video, eh, que seas con ellos, que abras su corazón, que puedan entender tal como lo hice yo, Señor, y que juntos podamos llevar a la práctica todo lo que aprendemos. Sabemos que es lo más difícil, lo que más nos cuesta como pecadores, Señor, pero te pido que nos ayudes a llevar a la práctica todo lo que aprendemos de tu palabra, Señor. Te pido por este tiempo, Señor, gracias por todo, y te pido y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, bueno, decía un poco acá que la semana pasada comenzamos con este nuevo cuadro de la escalera de Jacob. Vamos a ir allá. Y hoy día lo que nos toca ver, vamos a hacer un recordatorio muy breve de la clase anterior, de lo que vimos la clase pasada. Vamos también a hacer una revisión de la situación y las circunstancias de Jacob, pero ya no como un contexto. La semana pasada nosotros estuvimos viendo el contexto de Jacob. Hoy lo que nos va a tocar ver va a ser el cuadro del pecador hasta este entonces. El cuadro del pecador con Jacob. Y para finalizar, una breve conclusión de esta clase. Hermanos, les advierto que la situación y las circunstancias de Jacob es bien extenso. Hay bastante palabra, en Génesis se habla bastante de Jacob, por lo tanto hay muchísimo de lo que se puede hablar de Jacob. La semana pasada yo les decía que me hubiese gustado apartar un espacio, un tiempito para hablar de Betel, que es el lugar donde Jacob tiene este sueño, pero la verdad no se pudo hacer en esta clase, y tampoco sé si se podrá hacer en la otra clase. Espero que en alguna oportunidad me toque hablar de Betel, porque es un lugar, un lugar muy especial para Dios, para el judío también, y que tiene varias cositas muy ocultas y entretenidas, Betel. Pero Dios mediante, ojalá podamos hacerlo en la tercera clase, y si no, en algún momento lo vamos a poder compartir. ¿Sí? Le pido que me acompañe. No, vamos a hacer el recordatorio. ¿Qué es lo que vimos en la clase pasada? Hablamos de los errores de la alegorización arbitraria, cuando alguien viene y toma una porción de la escritura y empieza a darle significado sin compararlo con la Biblia, sin respetar las reglas de interpretación bíblica, y empieza a dar una interpretación arbitraria, vale decir privada, y empieza a desordenar todo el cuento. ¿Ok? Vimos el misticismo del relato, que es muy fácil sacar este relato de contexto y empezar a creer que Dios nos habla a través de sueños hoy, o empezar a imaginarnos cosas, etcétera. También vimos que hasta este punto, hasta el Génesis 28, capítulo 28, versículo número 10, hasta este punto, Jacob, perdón, hermanos, no ha sido ningún santo, no ha sido ninguna persona
santa, y santa entre comillas, ha sido una persona más bien orientada a lo malo. ¿Por qué? Bueno, su nombre significa el que suplanta, por el tema de la primogenitura, porque le robó la bendición al hermano, porque huye y finalmente no se arrepiente de su pecado, sino que huye. ¿Ok? Con bastante ayuda de su madre, etc. ¿Sí? ¿Qué más? Vimos que está solo, está huyendo, salió de la protección de sus padres y está experimentando las consecuencias de sus propias decisiones. Está solo y en algún momento del capítulo, el capítulo 28, que lo vamos a leer como contexto, va a tener un encuentro personal con Dios, como tú y como yo. ¿Sí? Y este encuentro personal nos va a hacer pensar a nosotros cómo reaccionamos con este encuentro. Si es que rechazamos o aceptamos. Eso lo vamos a ver en la clase mediante vayamos avanzando. Y como conclusión, dijimos un poco lo mismo, que acaba de huir, no se arrepiente, Jacob tiene el encuentro personal y hablamos un poquito de nosotros, qué había pasado con nuestra decisión, qué habíamos hecho luego de tomar esa importante decisión, la decisión de salvación, por supuesto, de arrepentirnos, cómo estamos llevando nuestras decisiones en el día a día y si es que queremos que otros tengan este encuentro personal con Dios. O mejor dicho, qué estamos haciendo nosotros para que otros tengan este encuentro personal con Dios. Como lo tuvo Jacob en el sueño, como lo tuvo usted y como lo tuve yo. Eso es lo que vimos un poquito la clase pasada y hoy nos toca, como les decía hace un rato, la segunda parte de esta clase. Perdón, hermano, que se me seca un poco la boca. Como hablo un poquito rápido. Así que, perfecto. Sigamos entonces. Vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de la situación y circunstancias de Jacob respecto al cuadro del pecador perdido. Vamos a mirar ahora a Jacob, lo que está pasando a Jacob ahora, como un cuadro del pecador perdido. Y para eso le pido que me acompañe a establecer el contexto, a recordarle también, si que usted no lo ha vuelto a leer, le pido que me acompañe a Génesis 28. Génesis capítulo 28, versículos del 10 al 22, para que entendamos la historia. ¿Ok? Vamos allá entonces. Versículo número 10 dice: Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Importante eso, hermanos, acuérdese que acá hay un pacto un pacto incondicional. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Versículo 16. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti.
Bueno, ese es el contexto, esa es la historia. Les decía yo la semana pasada, hermanos, la clase anterior, que hay muchísimas cosas que se pueden hablar acá. Por ejemplo, el pacto, por ejemplo, la patudez, entre comillas, que tuvo Jacob en condicionar eh, esta deidad o a Dios, diciendo que si es que tú me das esto, si es que me provees comida, agua, si es que me proteges, si me vuelves en paz con mi padre, serás mi Dios. Le pone una condición interesante a Jehová en esta escena. Sí, también habla del diezmo. Bastante cosa interesante acá. Pero bien, el versículo que nos convoca hoy, hermanos, está en Génesis 28:11. Lo vamos a leer nuevamente y lo vamos a analizar. ¿Por qué lo tenemos que analizar? Porque estamos hablando de cuadros y en esta ocasión vamos a analizar el cuadro del pecador perdido en Jacob. Acuérdese del contexto, está solo, arrancó, está arrancando de los pecados de su padre, perdón, de los pecados propios, perdón. Entonces, es un cuadro perfecto del pecador perdido. Versículo 11 dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Bueno, desmenucemos este cuadro. ¿Qué dice? Y llegó a un cierto lugar y durmió, está marcado en letra verde, durmió allí porque ya el sol se había puesto, también está marcado en verde, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso su cabecera, también está puesto en verde, y se acostó en aquel lugar. Bueno, yo le puse un monito acá, duerme, Jacob. Usted sabe que dormir es un cuadro de la muerte, o sea, vale decir, está muerto, Jacob espiritualmente. Sin sol, usted sabe quién es el sol de justicia, quién nos alumbra. Dice acá el sol se había puesto, ya no tenía sol. Y también las piedras de aquel paraje y puso de cabecera. Imagínese usted, tomó unas piedras donde estaba ahí, le dio sueño y recostó su cabeza en las piedras. Incomodísimo, hermanos. Pero esto nos muestra que está comodísimo o muy cómodo en el mundo. Esa es la situación del pecador perdido. ¿Ok? Ese es el resultado. Duerme, vale decir muerto, sin sol, sin Cristo y muy cómodo en el mundo. Pensando que una piedra le da comodidad para tener un descanso en su cabeza. Es ilógico. Por eso vemos que es un cuadro del pecador perdido. Y estas tres cositas, hermanos, las vamos a analizar acá en detalle. Vamos a hablar del dormir, del sol y de la comodidad. Hablemos del dormir. Punto número 1, Jacob llega a un cierto lugar, dice cierto lugar, que después vamos a ver que es Betel, y duerme. Versículo 11 al principio. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí. Bueno, ¿qué es el dormir? Acuérdese que estamos hablando de un cuadro y estamos representando a Jacob en un cuadro del pecador perdido hasta este punto de la historia. Dormir es un cuadro de la muerte en la Biblia. Usted lo sabe. Nosotros lo sabemos. Le pido que me acompañe, antes de todo. No. Es un cuadro de la muerte en la Biblia. Perdón, hermano, me confundí. Jesús lo menciona. Jesús hace una referencia a que el dormir es igual a morir. ¿Ok? Acompáñenme a Juan 11, 14. San Juan 11, versículo 14. Usted recordará esta historia. Es bien conocida. La van a dar en películas ahora en la Semana Santa. Juan 11, versículo 14. Dice así. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. ¿Ok? Vamos del versículo 11 en adelante. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos,
Señor, si duerme, sanará. No, perdón. Si duerme, sanará. Versículo 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño, del descanso. Y el versículo 14, Jesús se lo aclara. Entonces Jesús les dijo abiertamente o claramente, Lázaro ha muerto. Pero el versículo 11 dice, dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme. O sea, hay una relación o un cuadro entre el dormir y la muerte. Esto Jesús lo menciona, lo acabamos de leer acá. Lo podemos leer en los otros evangelios también, pero acá está clarito. Jesús habla del dormir haciendo referencia a la muerte con Lázaro. Daniel también lo menciona, que la muerte, o que el dormir, mejor dicho, es igual a la muerte. Daniel 12:2. Acompáñame allá. El último capítulo de Daniel. Daniel 12:2. Vamos a leer del 1 para entender el contexto, para entender dónde estamos parados acá en este capítulo. Dice así, Daniel 12:2 o 1, del 1 y el 2. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. En Daniel acá se está diciendo que los que duermen o los que están durmiendo bajo la tierra van a despertar, algunos para vida eterna y otros para confusión y vergüenza perpetua. Por lo tanto, Daniel también menciona que el dormir es un equivalente o es una manera de decir de el morir. Una persona que está dormida en la Biblia puede significar que una persona esté muerta. Lo dijo Jesús y también lo dijo Daniel. ¿Y por qué es interesante leer el 1 y el 2? Porque acá a Daniel se le está hablando a su pueblo, se está hablando del tiempo de tribulación y se está hablando cuando aparece Miguel en la escena. Que eso lo podemos ver en Apocalipsis 13, si mal no me recuerdo. Versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, Israel, y será tiempo de angustia. Contexto, tribulación. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, finalizando la tribulación. Todos los que se hallen escritos en el libro. Versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, vale decir que estén muertos, serán despertados, o sea, resucitados. Unos para vida eterna, fíjese que está hablando de su pueblo, Israel, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Acá tenemos otro ejemplo del dormir que se refiere a la muerte. Y por último, para terminar este punto, Pablo lo menciona. Tenemos acá que está en los profetas, está en los evangelios y también lo tenemos en las epístolas. Pablo lo menciona. Acompáñeme a 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículo 51. Dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, no todos vamos a morir, pero sí todos vamos a ser transformados. Acá está hablando del arrebatamiento, qué va a pasar con nuestros cuerpos, qué va a pasar con los que ya están muertos, que van a resucitar primero que nosotros, cuando sea el arrebatamiento o el rapto. Acompáñame también a Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4, 14 y 15. Fíjese lo que dice. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, a los que están muertos pero en Cristo, los que creyeron en Cristo, los que son salvados.
Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Ok? Y el versículo 10 del capítulo 5, que estamos acá mismo, acompáñeme, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Hermanos, el dormir en la Biblia es un significado de la muerte. ¿Ok? Y acá Pablo está hablando de los que están muertos en Cristo, que hay una esperanza, que los que están muertos en Cristo, quienes creyeron en Jesucristo como su Salvador personal, están durmiendo esperando este acontecimiento del arrebatamiento, que van a ser los primeros que van a resucitar, incluso antes que, o sea, van a ser los que van a resucitar y van a ir al encuentro con Jesús, y después los que estén acá en la tierra, los que estén vivos. Así que terminando esta parte, dormir es un cuadro de la muerte en la Biblia. ¿Sí? Y bueno, volviendo un poco a nuestra historia base, que es Jacob, la semana pasada conversábamos que Jacob, que tal como los niños, hay una etapa que el Señor provee, que es una etapa de inocencia, cuando un bebé nace y tiene un periodo, algunos años, donde no sabe el bien y el mal, que es lo que habla Deuteronomio. Dios provee de un tiempo de inocencia en el cual está asegurado su ida al cielo, porque no es culpable del todo, porque no tiene la conciencia del bien y el mal todavía. Por lo tanto, hicimos un cuadro parecido a lo que le está pasando a Jacob, que Jacob salió de la protección de sus padres, Jacob está solo y ahora recién en este episodio del capítulo 28 de Génesis está, entre comillas, hablándolo en cuadro, está conociendo el bien y el mal. ¿Ok? Por lo tanto, a partir de ahora, Jacob está muerto. Ya salió de la protección de sus padres, ya está solo. Tal cual como un niño pasa la etapa de la inocencia cuando entiende el bien y el mal, cuando conoce el bien y el mal y es capaz de discernir el bien y el mal, ahí muere espiritualmente porque ya se le acabó su etapa de inocencia. ¿Ok? Y se tiene que ver enfrentado a Dios, a rechazar o a aprobar a la persona de Jesucristo. Es lo mismo que le está pasando a Jacob hasta este punto. Bien, sigamos con el punto siguiente. Cuando Jacob llega a un cierto lugar, por lo que dice acá, el sol ya se ha puesto, vale decir, ya está anocheciendo. Vamos al versículo 11 de capítulo 28 nuevamente, nuestro versículo base. Dice, llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque el sol ya se había puesto. O sea, se estaba oscureciendo. ¿Sí? Y volvemos a ver el cuadro del pecador perdido acá. Este pecador que es Jacob. Este pecador no está disfrutando de la luz que alumbra a todo el mundo, como dice Juan 1.9. Acompáñeme a Juan 1.9. Juan 1, versículo 9. Dice, está hablando de Jesús, del verbo hecho carne acá. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La luz que alumbra a todo el mundo. Y aquí hay que señalar dos cositas, hermanos. Cristo alumbra por medio de dos cosas generales. Usted me dirá, oye, pero hay gente que no ha escuchado nunca el mensaje, o hay gente que nunca va a llegar a escuchar el mensaje. Pero Cristo, en su magnífica misericordia, alumbra al mundo por medio de dos cosas generales. La primera es la creación de Dios, los árboles, el mundo, el mar, etc. Y la segunda es la conciencia. Vamos a ver lo que dice la Biblia acerca de la creación. ¿Por qué la creación alumbra al mundo? ¿Por qué la creación habla de Jesucristo? Jesucristo habla y alumbra al mundo a través de la creación.
Acompáñeme a Romanos 1:20. Romanos 1:20. Dice así, estamos hablando de la creación, que Dios, o Jesucristo mejor dicho, alumbra por medio de dos cosas generales, la creación. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, vale decir, su ser, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa. Vale decir, la creación misma habla de Dios. La creación es una cosa hecha por Dios, hace ver las cosas que no se pueden ver de Dios. Por lo tanto, no hay ninguna excusa. ¿Okay? De esa manera, Jesucristo alumbra al mundo, al hombre. Y la segunda es la conciencia. Acompáñeme a Romanos 2, 14 al 16, que estamos ahí mismo. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La misma conciencia nuestra, hermanos, nos habla o nos alumbra. Nuestra misma conciencia. Aunque no conozcamos la ley, nosotros igual hacemos cosas que son de la ley, que están en la ley. Porque es nuestra conciencia, por cómo fuimos creados, nosotros tenemos grabado de alguna forma la existencia de un Dios creador y de un Dios salvador. Por lo tanto, la creación y la conciencia nuestra hablan o alumbran al hombre. Estas dos cosas nos alumbran. ¿Ok? Pero la mala noticia, hermanos, es que aún así el hombre prefiere las tinieblas. Aun cuando la creación nos habla de esta luz que alumbra, nuestra conciencia nos habla de esta luz que nos alumbra, aún así, hermanos, el hombre prefiere las tinieblas. ¿Ok? Y usted mira por qué, pero ¿por qué tomamos esas decisiones? ¿Por qué el hombre toma esa decisión? Porque finalmente, recuerde que el hombre viene con la naturaleza pecaminosa contaminada desde Adán. ¿Ok? Tenemos en nuestras venas corre el pecado, hermano. Por lo tanto, vamos a preferir las tinieblas. ¿Ok? Acompáñenme a Juan 3, del 19 al 21. Fíjese lo que dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, vale decir Cristo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Ok? El hombre prefiere las tinieblas, hermano. El hombre sin Cristo. Otra cosa más, cuando el hombre despierta del conocimiento del bien y del mal y rechaza esta luz, automáticamente se condena. Leamos el versículo 36 del mismo capítulo. Fíjese lo que dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Nosotros, gracias a Dios, hemos creído en el Hijo. Hemos creído en Cristo. Tenemos la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Automáticamente, cuando el hombre o el niño despierta de este periodo de inocencia, cuando ya entiende el bien y el mal, y rechaza la luz que vino a alumbrar el mundo, vale decir Jesucristo, si la rechaza, automáticamente se condena para el infierno. Es lo que dice Juan 3:36, leámoslo nuevamente. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Imagínense, hermano, la ira de Dios. Y pasando al último lugar,
o al último punto, mejor dicho, del versículo 11 y haciendo la referencia al cuadro de Jacob como un pecador perdido, volvamos al versículo 11 del capítulo 28 y leamos esta parte. Dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso en su cabecera y se acostó en aquel lugar. En este cierto lugar, Jacob pone piedras como almohada. Imagínese una piedra, imagínese las piedras de ese tiempo. Probablemente eran distintas, pero cómodas no creo que hayan sido. ¿Ok? Aún así puede dormir y entra en un descanso tan profundo que puede tener un sueño. Puede estar muy cansado de un viaje largo, puede estar agotadísimo, con hambre, etcétera, para tener una piedra como almohada, para tener la comodidad de dormir en una piedra. Fíjese, y el cuadro está acá, la comodidad de este mundo es tan cómoda como unas piedras de almohada. Así es la comodidad de este mundo, el pecado de este mundo es tan cómodo como lo es unas piedras de almohada. Es incomodísimo, ¿ok? Y el que está muerto espiritualmente no conoce la verdadera comodidad que hay en Cristo. Esto es lo que pasa, Jacob no conoce la verdadera comodidad, está siendo cómodo con unas piedras. Entiéndame el cuadro, hermanos. El que está muerto espiritualmente no conoce la verdadera comodidad que hay en Jesucristo. El pecador está cómodo con su pecado, está cómodo con su vida, está cómodo con las decisiones que toma, está muy cómodo con su vida como lo está viviendo, pero es porque no conoce la comodidad que hay en Cristo Jesús. Y hay dos ejemplos. Primero, la comodidad de la paz para con Dios. La paz mía para con Dios. Acompáñeme a Romanos 5.1. Romanos 5.1 dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor lo leemos así a la rápida, tenemos paz para con Dios, pero lo diferente a tener paz con Dios o para con Dios es ser un enemigo de Dios. No sé si usted no se ha dado cuenta todavía, pero nosotros por medio de la fe, como dice acá, somos justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no somos enemigos de Dios. No lo somos más. Tenemos paz para con Dios. Ya no somos sus enemigos, ya no estamos en ira, ya no vamos a esperar la ira de Dios sobre nosotros, sino que estamos en paz con Dios. ¿Ok? Y la comodidad de la paz de Dios. Ya no es la paz para con Dios, mía hacia Dios, sino que es la paz de Dios. Y acompáñenme a Filipenses 4. Filipenses 4 del 6 al 7. Dice así, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, que sobrepasa cualquier cosa, cualquier entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa es la paz, esa es la comodidad, esa es la verdadera comodidad que nos da estar en Jesucristo, estar en la persona de Jesucristo, ser salvado. Primero, entender que ya no somos enemigos de Dios, sino que tenemos paz para con Dios por medio de la fe, somos justificados. Y lo segundo es que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Jesucristo, nuestro Salvador. Por lo tanto, estamos acá en presencia de un cuadro del pecador perdido. Vamos a
Vamos a ver estas tres cositas nuevamente. Jacob durmió, está muerto espiritualmente, hablando en cuadros. Está sin el sol, está en las tinieblas. Sin sol es estar en tinieblas, en completa oscuridad. Y lo último es que toma las piedras de aquel paraje para poder ponerlas en su cabeza y tener descanso. Vale decir, está muy cómodo con las piedras, vale decir, con el mundo. Es un cuadro perfecto, hermanos, del pecador perdido. Ya lo habíamos dicho. Hasta acá, hermanos, hasta el versículo 11 del capítulo 28 de Génesis, este Jacob, que después lo vemos, un Jacob grande, muy sabio, lo vemos después en Génesis, padre de una nación completa, hasta este punto lo vemos como, primero, como ningún santo, como lo vimos en la clase pasada, arrancando, huyendo, suplantando, como lo dice su nombre, y hasta esta clase los estamos viendo como un pecador perdido, estamos viendo que está muerto, está sin Cristo y está muy cómodo en el mundo, si hablamos en términos de cuadros. Pero, avanzando el capítulo 28 del Génesis, nos vamos a dar cuenta que esta persona, este pecador perdido, hablando en cuadros, Jacob, va a tener un encuentro con Dios. Y como conclusión, hermanos, vamos a decir lo siguiente. Esta es la situación de Jacob. Está en la oscuridad, en completa oscuridad, está sin sol, el sol ya se puso, está lejos de la protección de su familia, ya salió de ese periodo de inocencia, ya no tiene su familia, ya no tiene quien lo ayude, creció, entre comillas, es como un niño que ya dejó su familia, está durmiendo con piedras como almohada, ¿ok? Comodísimo, está muy cómodo con esas piedras como almohada y está durmiendo, vale decir, está muerto espiritualmente. Y lamentablemente, hermanos, esta es la misma situación del pecador perdido, del pecador que está sin Cristo, que es exactamente lo mismo, hermanos. Está fuera de la luz de Cristo, esta luz no la alumbra, está muy cómodo con el pecado, sin arrepentirse. Mucha gente dice que no tiene nada que arrepentirse, que no hay que arrepentirse, y lo dicen así muy, de manera muy liviana. No te arrepientas de nada. No, para ser feliz, creo que hay un dicho que dice, bueno, no me recuerdo el dicho exactamente, lo voy a parafrasear, pero dice algo como que para ser feliz hay que vivir sin arrepentimiento. Y eso es es un dicho del diablo, hermanos. Lamentablemente, hay gente que lo dice con mucha liviandad, el de no arrepentirse. No, si no hay que arrepentirse. Es mejor pedir perdón que pedir permiso. Bueno, ese es otro dicho. Pero la verdad es que la gente, hermanos, el mundo tiene esta tendencia de vivir sin arrepentimiento. Y la verdad, hermanos, si es que el pecador sin Cristo no se arrepiente, como dice la Escritura, se va a ir al infierno. Y esa es la situación actual de muchísima gente en el mundo, hermano. Hay muchísima gente que está cómodo con su pecado sin querer arrepentirse. Además, el mismo creyente puede estar viviendo cómodo con el pecado, ¿ok? Y también sin arrepentirse. Usted sabe que nosotros los salvados nos arrepentimos de nuestros pecados pasados, tomamos la decisión por Cristo, eh, tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, pero a partir de ahí no quiere decir que no pequemos más. Seguimos pecando, seguimos portándonos mal, etcétera, pero también tenemos que seguir arrepintiéndonos, también tenemos que seguir buscando a Dios en oración para arrepentirnos por nuestros pecados. Si es que hicimos algo mal, si es que contestamos mal, si es que pensamos mal, si es que reaccionamos mal, hermanos, no tenemos que olvidarnos de arrepentirnos, ¿ok? De continuar esta buena práctica de arrepentirse y cambiar el rumbo, ¿ok? Esa es la situación, lamentablemente, del pecador perdido, que vive cómodo con su pecado
sin querer arrepentirse. Otra más, el pecador perdido está muerto espiritualmente, para Dios está absolutamente muerto espiritualmente. Es un enemigo de Dios, un pecador perdido. ¿Ok? ¿Qué es lo que decía, lo que leímos hace un rato en Juan? Que la ira de Dios está sobre él. Imagínense, hermanos, la ira de Dios está sobre el pecador perdido que no quiere arrepentirse. Y a esa persona le espera el infierno. ¿Ok? Y el infierno en el mundo se ha caricaturizado como un lugar de placeres, como un lugar de confortable, como un lugar de jolgorio, etc. Se ha caricaturizado de esa manera, con Satanás mandando el infierno, pero la verdad la Biblia no habla de eso. La Biblia dice que es un lugar de tormento, un lugar, un lago de fuego, donde eternamente van a pagar las personas que no están con Cristo, que no fueron salvadas, que no aceptaron a Cristo y que no pusieron su fe en Jesucristo como Salvador. ¿Ok? ¿Y qué es lo que pasa con esto, hermanos? Tal como lo estamos leyendo acá en la historia, para concluir, Jacob, como es un cuadro de hasta este punto del pecador perdido, tanto Jacob como el pecador perdido necesitan oír a Dios, necesitan tener un encuentro personal con Dios. Necesitan, tal como tú y yo, que en algún momento tuvimos nuestro encuentro personal con Dios, el pecador y Jacob necesitan oír a Dios. Y eso es lo que se va a develar en los próximos versículos de Génesis 28, cuando Jacob tiene este encuentro personal con Dios y Dios le cuenta un poco cuál es su plan y lo que necesita, lo que va a hacer, sí o sí. Acuérdense que yo les decía que dentro de uno de los pactos incondicionales de Dios con el pueblo de Israel, Jacob tiene mucha importancia porque de él sale la descendencia. ¿Ok? Y vamos, acompáñenme al capítulo 28 del Génesis para ir terminando. Y leamos para terminar del versículo 13 al versículo 15. Dice, del versículo 12 mejor dicho. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, fíjese, acá viene el encuentro personal con Jacob, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿Se fijan que no hay ninguna condición para esto? Dice, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, vale decir en tu descendencia. Y el versículo 15 dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No hay ninguna condicionante para lo que el Señor le dice acá a Jacob. Ese es el encuentro, ese es el encuentro que tiene Jacob con el Señor. Y ese es el encuentro que debería tener el pecador perdido con Dios. Confrontarse con Dios y tomar una decisión. Hermanos, para no hacer más largo esto y para no pasar al siguiente punto, que el siguiente punto es muy largo, lo vamos a dejar hasta acá en esta clase. Así que le agradezco que haya llegado hasta esta parte de la clase. Le pido que si usted tiene alguna duda, algo que le gustaría conversar, no olvide que yo estoy atento. Es bueno, es sano tener una conversa de Biblia, hermanos, y compartir enseñanza. Usted también puede enseñar, también me puede enseñar, y yo también puedo compartir lo que usted me puede enseñar en estas clases. Así que le insto a seguir leyendo este capítulo, a seguir encontrando cosas. La verdad que el capítulo 28 de Génesis tiene mucho del que hablar, muchos cuadros que se pueden tocar,
pero la pauta del curso tampoco permite moverse mucho. A veces yo me salgo un poco del curso y me voy para otro lado, pero creo que le agrega, enriquece el estudio. Así que hermanos, gracias por llegar hasta acá y nos vamos a encontrar en la siguiente semana. Le pido que me acompañe a orar para terminar y que Dios pueda bendecir esta palabra y que tengamos un feliz y bendecido inicio de semana. Oremos. Señor mi Dios, Padre Celestial, gracias por esta clase, Dios mío, gracias por lo fácil, lo simple de tu palabra, Señor, que nos enseña, Dios mío, nos muestra muchas cosas, Padre Santo. Gracias porque nos permites también aprender un poco más de ti. Gracias porque nos muestras nuestra situación para contigo, nos muestras cuál era nuestra situación antes de ser salvados, Señor. Y también nos muestras la necesidad que tiene el pecador que está allá afuera en la calle, Señor, que necesita de ti. Te pido que nos ayudes a ser hacedores de tu palabra, Señor, no tanta teoría, Señor, no tanta letra como se dice, Señor, sino que practiquemos lo que creemos, Señor, practiquemos lo que sabemos, no solo en las reuniones, Señor, no con gente creyente, Señor, con hijos tuyos, Señor, sino que con la gente que realmente lo necesita, Señor. Gente quiere ver luz, Señor, nosotros podemos ser luz para ellos, Señor. Te pido que nos ayudes en eso, Señor, en nuestro lugar, en trabajo, colegio, familiares, etcétera, Señor. Ayúdanos a hacer una luz, a hacer una proyección de luz de Jesucristo, Señor, con nuestras vidas, Señor. Te pido todas estas cosas, Señor, y te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Perfecto, hermanos. Muchas gracias por llegar hasta acá y nos encontramos la siguiente semana. Que el Señor le bendiga. Chao.